Conversando aquí con el arquitecto Alejandro Echeverri sobre el tema de la movilidad, que es fundamental. Durante el desayuno describía el trabajo que se hizo. La Ciudad de México también ya está poniendo sus teleféricos, ¿verdad? Sí. Pero ustedes fueron pioneros en ello, conectando el metro con la movilidad urbana. Con la movilidad. Sí, si hay un proyecto palanca o un hecho de alguna manera de infraestructura que en la ciudad de Medellín nos ayuda a cambiar la realidad, sin duda es el transporte público. Medellín es una ciudad, o el área metropolitana, de aproximadamente 4,5 millones de habitantes. Quiero decir, es una ciudad que es muy densa porque está metida en un valle entre montañas. No es como Mexicali, que es plana y que puede crecer indefinidamente, sino que nosotros estamos contenidos entre montañas. Pero tiene una topografía muy compleja, sobre todo en los barrios, muchos barrios, dijéramos, populares, que tienen origen informal, pues están en pendientes muy pronunciadas, con ocupación en zonas de riesgo, donde la movilidad y los buses o los camiones, pues la accesibilidad era muy difícil y tomaba mucho tiempo y le costaba muchísimo a la población. Entonces, se empieza el proyecto del metro, que ha tenido un impacto muy importante en conectar el norte con el sur, el este con el oeste, y en generar accesibilidad, dijéramos, a la ciudad. Y de ahí se inicia un sistema integrado donde hay una innovación importante para poder acceder a esos lugares, dijéramos, más altos en las laderas. La movilidad era muy difícil, entonces se trabaja con la empresa francesa que promueve muchos de estos teleféricos, la empresa Metro de Medellín y los técnicos del metro, y por primera vez no existía en el mundo de desarrollar un sistema de transporte público por cable o por teleférico conectado e integrado con el metro. Quiere decir que las personas que viven en muchos de estos barrios populares en la parte alta, los vamos a ver en las imágenes, van a ver la complejidad de lo que estamos hablando, pues antes gastaban 2 horas, hora y media, y les costaba 2 o 3, dijéramos, pasajes de transporte informal y formal, y hoy entran a un sistema integrado donde con un tiquete o un pasaje pues entran al metrocable, llegan al metro y llegan a sus lugares de trabajo, dijéramos, en 30, 35 minutos, en mucho menos tiempo, y eso tiene un impacto en la vida muy importante. Entonces, este sistema de transporte también se convierte en el eje de un proceso de transformación integral, porque las nuevas estaciones del metrocable localizadas en lugares estratégicos de los barrios, pues nosotros lo que tratamos fue de implementar lo que se llama hoy, lo que hoy se define como la ciudad de los 15 minutos, pero nosotros trabajamos muchas en ese concepto de proximidad, de que alrededor de las estaciones, en lugares que eran cooptados por la violencia, con muchas problemáticas sociales, de precariedad, pues se hace una inversión muy grande en nuevas bibliotecas, transformar los colegios, centros de emprendimiento, transformar las calles. Quiero decir, de cómo transformar los servicios cercanos donde viven las personas y llenarlo de equipamiento, reverdeciendo las ciudades y el tema del espacio público, generando nuevos espacios de encuentro. Pero alrededor de estas estaciones de transporte, quiero decir, cercano a las estaciones de transporte. O sea que el metro y el transporte público se convirtió en Medellín en un catalizador y en un movilizador de transformación muy importante y un cambio cultural también. Así es. Tú hablabas de la importancia que tiene que dentro del barrio, de la colonia, ¿no? Que ahí hagas tu vida, ¿no? El desplazamiento es importante, que no estemos a más de 20 kilómetros, ¿no? Sí, del punto A al punto B para hacer nuestra vida y que realmente podamos... De esa cotidianidad, ¿no? Yo suelo describirlo como la mamá que se levanta en su casa y que acompaña al hijo o a la hija a la escuela y el colegio y camina 15 minutos y ella después va y toma el transporte para ir a trabajar, y el niño o la niña sale del colegio y bueno, en las horas de la tarde, que es las horas más críticas, las libres, pues tiene un parque biblioteca, tiene zonas deportivas. Dijéramos que eso que hace parte de la historia de vida de las personas, pues que se convierta en una historia de vida positiva, y eso se hace a partir de infraestructura, servicio y programas que conecten con la vida cotidiana de las personas, que una persona pueda contar su historia distinto. Correcto. Sobre todo los niños y las niñas. Así es. En un entorno que era violento. En la ciudad de Medellín. Así es. Tú has detectado, decías, Mexicali es una ciudad plana, hay que decir que nuestra ciudad también fue planeada como una ciudad espejo a la vecina ciudad de Caléxico,
Sí, ¿no? sí. Entonces tenemos el prototipo del primer cuadro de la ciudad, pues es muy similar al que tenemos en la ciudad hermana de Caléxico. De hecho, Caléxico es las palabras inversas, ¿no? Es México, California, ya es California, México. Ah, sí, bueno, esa es la no relación, sabía. esa es la relación que tenemos con nuestra ciudad hermana de Caléxico, las calles anchas. Decías tú, el tema arbolado. Hicimos un trabajo hace algunos años la sociedad civil, plantamos más de 30,000 árboles en los camellones, pero bueno, el tema es que no todos los árboles sobreviven en los camellones, Alejandro, por la contaminación, por la falta de agua tal vez, no sé. El caso es que necesitamos otra vez apropiarnos y que estos espacios quitemos, por favor, esa publicidad que hay en los camellones, menos en unas paletas que traen la oferta de la fruta y la verdura, que horroriza. O sea, utilizamos los camellones para poner malamente en una época de no sé quién, pura publicidad. Sí. Y dices tú, bueno, en los camellones van árboles, ¿no? Sí. ¿Cómo apropiarnos del espacio público? Sí, cada ciudad tiene sus propias, llamémoslo, retos, pero también características y oportunidades. Yo que soy de afuera, pues, y vengo de una ciudad donde nos falta espacio en las calles, porque es una ciudad muy apretada. Pues, y aquí te llamó la atención ver que en las claro, calles hay lugar, vi en Mexicali un trazado, lo llamamos los urbanistas, un trazado como de trazar las calles, un trazado muy potente, muy generoso. Ahí realmente ustedes tienen una estructura urbana que es de más baja densidad que la nuestra, pero con un potencial inmenso, porque hay, en esa sección, lo llamamos los arquitectos, entre la fachada y la fachada hay un espacio muy amplio. Obviamente hay destinado para vehículos una parte, pero hay un potencial inmenso de realmente de regenerar, hacer un repoblamiento verde, y en una ciudad que tiene un clima en algunos meses del año tan crítico y tan caliente o tan cálido como el de ustedes, pues hay la sombra natural, las superficies, quiero decir, ahí hay una oportunidad muy grande. No conozco la razón por la cual muchos de estos árboles que se sembraron de alguna manera no lo llamamos, no sé si ustedes usan esta palabra, nosotros en Paisa o en Colombia, no pelecharon, no crecieron, pero seguramente hay especies, si uno las ve en la ciudad. Yo he visto una arborización que está muy bien, quiero decir, dependerá que son especies locales, que están habituadas. Sí, plantas endémicas. Claro, pero ahí hay una oportunidad muy importante. Yo ahorita en la conversación y en la presentación de esta mañana decía que yo no tengo ninguna duda que en 20 o 30 años, sin duda, estas calles de Mexicali van a ser calles frescas, civilizadas, activas, de lo que ve uno hoy en el centro. Y además vivos, con nuevas dinámicas de vivienda, etc. El reto es no esperar 30 años. Okay. El reto es cómo las imaginamos y cómo se hacen proyectos y gestión y recursos para traer eso al presente y empezar a hacer esa transformación más rápido. Bueno, tenemos en la ciudad el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, el CEDEM, tenemos organismos dentro del ayuntamiento que es el IMIP, que es el Instituto Municipal de Planeación Urbana, tenemos muchos órganos, la propia Secretaría de Infraestructura. Decías tú que a diferencia hablar de nuestro sistema, cómo estamos organizados, el ayuntamiento pues tiene un presupuesto, pero sus prioridades pues quizás no están en esta área, ¿no? Sí. La basura pues se la concesionamos a alguien y pues perdimos la oportunidad de tener un relleno sanitario como el que Nuevo León hizo hace 40 años y genera energía y lo conecta a la ciudad. Nosotros no pudimos hacer eso, porque cambia una administración, llega otro alcalde y decide, no, ese proyecto no es mío, no lo continúo. Entonces, ese es el problema que tenemos en Mexicali. Sí, pero y que se tiene en muchas ciudades, sí. Rosa. Quiero decir, la falta de continuidad y el tema del cambio, dijéramos, de los gobiernos y el cambio de las agendas. No voy a generalizar, pero pues es muy común que siempre los gobernantes y los equipos de gobierno que llegan nuevos barren con la escoba y tratan de inventar la rueda. Exacto. Pero cuando uno ve cambios, y hemos tenido ejemplos, en el caso nuestro, yo usualmente defino a Medellín como una continuidad imperfecta, porque la continuidad perfecta no existe, pero Medellín ha tenido una continuidad en los temas, llamémoslo principales, por los que ha apostado durante varios años. Ese es el reto. Y no es una responsabilidad
llamémoslo pública, de los gobernantes, pero también es una responsabilidad de una capacidad de convocatoria de la sociedad civil que logre generar y construir, llamémoslo, ciertos acuerdos de futuro, de que, claro, la política y los gobiernos son muy importantes, son fundamentales para esto, pero también para generar esa agenda de futuro, pues hay mecanismos y hay posibilidades. En Colombia creamos los Cómo Vamos, en Medellín Cómo Vamos, el Bogotá Cómo Vamos, en Monterrey también hay, es una veeduría cívica muy importante donde los medios de comunicación principales, las empresas, las organizaciones, las universidades, sobre los 3 o 4 temas principales sobre los que hay acuerdo, se hace una revisión, dijéramos, y una encuesta de percepción con una evaluación pública. Los alcaldes y los gobiernos van allí, dijéramos, semestralmente a rendir cuentas. Bueno, hay diferentes mecanismos, pero sí es muy importante, sin duda, el gobierno. Al final la política es fundamental y yo he hecho parte, y creo que mi experiencia, dijéramos, pues... Porque fuiste funcionario. Yo fui funcionario público, pero hice parte de unos gobiernos que digo que viéndolos en perspectiva, pues tuvimos un momento privilegiado en Medellín. Pero yo siento que es posible, en las reuniones que he estado yo en Mexicali, dijéramos, encuentros ayer, yo siento que quiero decir, los momentos llegan, yo siento que es posible y que ustedes tienen hoy en día una construcción sobre dijéramos, una voluntad de transformar el centro de la ciudad. Lo importante es pasar a la acción, lograr hacer visibles transformaciones reales que puedan movilizar de alguna manera los cambios. Así es, porque aquí en Mexicali, bueno, se invirtieron varios millones de pesos por parte de Banobras para poner una línea de camión que atraviesa, pues lleva desde el centro de la ciudad hasta una zona industrial. Lamentable eso, pues no fue el éxito que se esperaba. Y bueno, y ponemos un plan de regularización vehicular donde ahorita, pues de repente en pocos años tenemos más de 500,000 vehículos circulando en la ciudad. Tú lo puedes apreciar, cómo se ha ido deteriorando el pavimento de la ciudad, o sea, cada vez está más desgastado, más afectado, no hay recursos suficientes para poder invertir como se debería en la regeneración de estos pavimentos, y bueno, pues tenemos la contaminación también por el polvo, en fin. Entonces, esa parte como que nos falta una visión de ciudad, como que llega una administración y dice, bueno, pues carros para todos, ¿no? Y el transporte público se hace a un lado, se relega. Y claro, las decisiones a veces siendo equivocadas pues terminan haciendo mucho más difícil los cambios y las respuestas pertinentes. Claro que si quieres promover en un contexto que es, Rosa, complejo, porque Mexicali es una ciudad de baja densidad que requiere una solución de transporte sin duda para poder conectar las personas que viven, sobre todo en los barrios muchos de los más precarios están en la periferia y su lugar de trabajo es en las zonas centrales, y ahí hay un tema de injusticia muy importante. Bueno, el tema de contaminación, nosotros también lo tuvimos o lo tenemos en Medellín, Monterrey también. Se hizo un plan de gestión ambiental muy importante con acuerdos metropolitanos, pero sin duda necesitamos movilizar un cambio cultural, la ciudad de la proximidad, generar de alguna manera los servicios cercanos. Para eso se requiere, sin eso no podría ser posible, reactivar las zonas centrales, repoblarlas, traer vivienda a las zonas centrales, generar de alguna manera esos servicios cercanos donde está la salud, donde están las escuelas, donde puede estar la recreación, bueno, que sean cerca a donde vivimos también. Quiero decir, no es que cambie toda la realidad, porque van a existir siguiendo fraccionamientos en la periferia, etcétera, pero generando llamémoslo unos clúster de actividad, de transporte, de servicios de proximidad, que van cambiando también la cultura y van cambiando el mercado. Eso es lo que ha pasado en Medellín también, como estas zonas centrales que antes para nosotros era una utopía, que fueran de alguna manera un sector atractivo desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, pues hoy en día son algunas de después de 10, 15 años de transformación, son algunos de los lugares donde, dijéramos, los nuevos compradores, las familias, etcétera, pues quieren estar y buscan.
Eso se puede hacer y hay ejemplos en el mundo que lo han logrado hacer y ustedes tienen, yo creo que las características urbanas, económicas, dinámicas, aquí hay unas zonas extraordinarias, llamémoslo también la memoria de lo que fue este lugar. Bueno, eso se puede hacer y es movilizar un poco yo creo que es el sentido común también, una visión práctica y pragmática de que se puede hacer y juntar de alguna manera ciertas inversiones y acuerdos y una normativa y regulación adecuada. Que lo que yo entiendo, por los estudios que hemos hecho desde el Centro para el Futuro de la Ciudad, con el director José Antonio Torre y con Eduardo Aguilar, quienes ha liderado de alguna manera el análisis de estos polígonos, y él es experto por su experiencia en Monterrey, pues es claro que la norma y la regulación hoy de estas zonas centrales en Mexicali impiden que estos proyectos posibles de vivienda nueva se den, porque hay que no permitir densidades exageradas, pero sí densidades medias que permitan de alguna manera que sea rentable, con una buena calidad de vida y procesos también para todas las personas, estos proyectos de vivienda. Y eso exige un cambio de regulación, ¿no? Una voluntad política de visualizar eso. Así es, para que tú dices, vamos empezando por pequeños espacios, ¿no? Para irlos transformando. Claro, para irlos transformando. Así es, y el tema de la vivienda es fundamental, es que lo que le da vida. El tema de la vivienda es fundamental. Sí, bueno, ahorita tenemos un cambio de política en el Infonavit, ojalá que esta vivienda que se pretende para las nuevas generaciones, vivienda en renta, se pueda, ¿no?, llevar a cabo. Pues hay muchísimos lunares en el centro de la ciudad donde se pudieran construir. Hay muchos espacios, hay suelo, hay lotes libres, pero además están los servicios allí. Bueno, no sé, soñemos con que esas avenidas y esas calles se llenan de vida. Así es. Y se reverdecen. Así es, aparte. Bueno, pues queremos agradecerte enormemente, Alejandro Echeverry, arquitecto, urbanista. Vamos a ver si podemos crear, querida Nora, el Cómo Vamos Mexicali, ¿verdad? Para tener realmente un seguimiento de esta parte de las visitas que se están realizando. El diagnóstico ahí está, no sé si estaremos ya sobrediagnosticados, ¿no? Hay un proyecto, el sector E, que se trae para CETS Universidad. Creo que también hayan estado viendo la posibilidad, ¿no? Porque de repente todas las escuelas mudaron para esa zona, la zona oriente de Mexicali. Sí. Entonces se congestionó esa área y las vialidades son las mismas. Sí. Entonces, como que nos falta esa plan. Estamos medio. Qué bueno que estás aquí. No, ustedes tienen las respuestas y la capacidad, Rosa. Okay. Quiero decir, tienen el conocimiento, estos referentes externos y la experiencia que puede traer uno es realmente haber pasado por un proceso, llamémoslo, que ayudó a hacer un cambio en la realidad urbana y social de la ciudad, pero el cambio es posible y hay que decidir hacerlo. Correcto. Sí. Bueno, pues Medellín lo lo hizo y es posible, ahí está la transformación que tuvo la ciudad. Hay un acierto positivo, el gobierno del estado creó dentro de la Secretaría de Economía un espacio para industrias creativas, le han llamado, para todo el tema tú mencionabas, ¿no?, el tema de cómo los festivales, la música, todo conlleva también a un cambio importantísimo. Sí, es que yo creo que hay que cultivar el espíritu. Sí. Y hay que cultivar los encuentros emocionales. Dijéramos, en el caso nuestro, una ciudad donde no podíamos salir a las calles en mucha parte de nuestra vida, realmente hoy en día los espacios públicos, los conciertos, la música, la industria creativa, que estaba ese ADN en la ciudad, se ha potenciado de una forma espectacular. No sería fácil explicarlo, ni hay razones objetivas y subjetivas, pero muchos de estos músicos globales que hoy tienen un éxito a escala global, J Balvin, Maluma, Karol G, Yatra, Juanes, son de Medellín. Y esa dinámica que viene también de una tradición de otros grupos y expresiones musicales que estaban en la ciudad, pues adquiere una escala global y dinamiza una nueva industria y una nueva economía que no esperábamos.
y no esperábamos la escala de lo que tiene, casi comparable en el impacto económico con la industria tradicional. Bueno, pero además eso moviliza a los jóvenes. Quiero decir, la base de toda esta nueva, llamémoslo, movilización en torno a la cultura y al arte y a la creatividad es sobre todo de los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, empresarios y empresarias jóvenes, líderes y lideresas jóvenes. Que Mexicali lo tiene en este claro, momento, y quiero decir, bono demográfico ahí bueno, está. Y esa, llamémoslo, esa confluencia de generaciones distintas moviendo la ciudad, pues es muy emocionante. Así es. Bueno, ¿dónde te siguen tus redes sociales, ex? ¿Qué quieres dar de referencia? ¿Tu podcast? Hay un podcast, no es mío, de Urbam con M al final, el centro que se llama La Línea Amarilla, Urbam, que es un podcast donde compartimos algunas de las historias de estos procesos de transformación, sobre todo desde la realidad de la vida de los barrios de la ciudad. Yo tengo un Instagram, yo no soy muy bueno en mis redes, pero las tengo, pero quiero, Cacho Echeverry, me dicen Cacho, con Echeverry con I latina, la de iglesia, en Instagram y en Twitter. Pero bueno, necesito aprender a ser más activo en las redes. Bueno, allí pero me ahí pueden está. seguir. Sí. No, pero ahí está la referencia y esperemos que nos sigas visitando. Pero ¿es tu primera visita a Mexicali? Es mi primer visita a Mexicali, mi primer visita a Mexicali. El centro del TEC tiene Futuro Ciudades en las redes, de alguna manera, que es el centro para el futuro de las ciudades del TEC de Monterrey. Bueno, ahí también compartimos mucha información. Y ha detectado, creo que en una entrevista hablabas de las 40 y tantas ciudades como que tienen más futuro, ¿no? Sí, José Antonio, que es el director del centro con quien yo trabajo, el TEC de Monterrey está haciendo un diagnóstico con una plataforma que usó para Monterrey para evaluar de alguna manera la realidad del proceso de expansión y de crecimiento, y ha analizado más de 40 ciudades mexicanas, haciendo una serie de diagnósticos, y esa es una de las razones por las cuales se muestra la evidencia clara, con datos. Roberto Ponce es el investigador con su equipo que tiene, dijéramos, todo este tema de inteligencia de ciudades, de ciencia de ciudades en el TEC, donde se hace evidente realmente la urgencia de que si no revertimos ese proceso de despoblamiento y de vaciamiento de los centros urbanos, y dijéramos de cómo en los últimos 20 años en las ciudades de México se han estado abandonando los centros urbanos y viviendo en la periferia, pero el trabajo sigue siendo en los espacios centrales de las ciudades. Si no hacemos algo, pues cada vez los problemas de violencia y los problemas, dijéramos, más críticos van a ser más dramáticos. Y entonces, pues es clara la evidencia de que hay que revertir eso, y Mexicali tiene la oportunidad. Así es, estamos en un buen tiempo, sí. y bueno, la sociedad se está organizando para lograrlo, y pues gracias a Coparmex que te convocó para estar con nosotros y poder discutir estas ideas de manera más directa, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Para mí es un placer. Al contrario, Alejandro. Y un privilegio. Así es, muchísimas gracias. Vamos a dejar hasta aquí esta entrega. Voy a mensajes, vuelvo.